Esos eran los 4 elementos fundamentales. El ser humano, aparte de creer que la Tierra era plana, te acordarás de esas clases de historia o de geografía, no sé, decían que pensaban que cuando un barco en el horizonte desaparecía era porque se caía el barco. No, pues era porque como la Tierra es redonda, pues lo dejábamos de ver. Y efectivamente era, número 1, tierra, número 2, aire, número 3, en cualquier orden, fuego, y número 4, agua. El ser humano pensaba que esos eran los únicos 4 elementos, ¿sale? Los 4 elementos fundamentales y que todo estaba compuesto de ello. Y vámonos a los años de 1917 a más o menos, ¿qué será? 1929, siglo. Bueno, aparece un científico alemán. Aquí vamos a ponerle Johann Dobereiner. Repito, era de origen alemán. Bueno, este científico, este alemán Johann Dobereiner, empezó a hacer clasificación de algunos elementos de 3 en 3. Lo que hace él entonces es clasifica elementos de 3 en 3, porque no estaban descubiertos todos los elementos. Déjame decirte que actualmente todavía el hombre no es que siga descubriendo, más bien, ¿sabes qué está haciendo? Está formando elementos sintéticos, es decir, el hombre está creando los propios elementos. Ya no es que encuentre nuevos elementos en la Tierra, creo yo que todos ya han sido descubiertos, y entonces estos elementos sintéticos los fabrica el propio hombre en laboratorios muy especializados, ¿no? Ya te imaginarás, así como lo hemos visto en las películas. Entonces lo que hace Dobereiner es observar que 3 elementos tenían características específicas, pero diferentes a otros 3 elementos. Entonces, imagínate que este es un elemento, 2 y 3. Y aquí hay otro grupo de 1, 2 y 3. Este grupo tiene características específicas. Y este que estoy señalando tiene características. Estoy abreviándole para que sea yo más rápido a la hora de escribir. Tú vele copiando, características diferentes. No sé si me estoy explicando. A esto Dobereiner le llama, de alguna manera le llama triadas. ¿Por qué triadas? Porque se formaban grupos de 3. ¿Qué era lo que él encontraba? Por ejemplo, él había encontrado, por ejemplo, vamos a poner aquí, al cloro, al bromo y al yodo. Ese era un grupo de 3 que tenía características muy específicas. Estamos hablando de los años 1917 a 1929. Es 1817, 1829. Y nos vamos al año de 1863. Si te das cuenta, pasaron más de 30 años para que entonces llegara otro científico de nombre, creo que así se escribe John, si no me corrigen, John Newlands, así, John Newlands, él era de origen inglés. Lo que hace John Newlands es tomar los conocimientos que de alguna manera Johann Dobereiner ya había dejado sobre las triadas. Entonces él empieza a descubrir nuevos elementos, pero ¿qué crees? Que ahora empieza a clasificar los elementos ya no en grupos de 3. Clasifica los elementos en grupos de 8. Porque como va descubriendo más elementos, vamos a ponerlo aquí,
1, 2, 3, 4, no, así no. Así no, los voy a formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tiene otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Entonces, a esta clasificación de grupos de 8 se le conoce precisamente como octavas. Pero algo importante que hay aquí, él se da cuenta de que hay espacios entre uno y otro. ¿Por qué había espacios? Aquí lo voy a poner así. Espacios. Imagínate que la característica del elemento 1 es parecida al elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después como que hay un espacio, puede ser de 2, de 1, de 5, de 4, de 3, pero hay un espacio y se rompen las características. Es decir, el siguiente grupo de 8 no tiene las mismas características que los anteriores. Quiere decir que estos espacios se deben a elementos que todavía no se habían descubierto. Para ese entonces, los estudios ya van más rápido sobre la tabla periódica. Ahora, ¿por qué razón es que los estudios sobre la tabla periódica o sobre los elementos? Porque todavía no había una tabla como tal, así como la tienes tú, espero que ya la tengas, sino que eran como pergaminos donde estaban detalladas las características de cada elemento, ¿sí? Recuerda que ya estaba el cloro, el bromo, el yodo, obviamente el hierro, ¿no? Entonces, después de que Johann Dobereiner y John Newlands hacen estos estudios, en 1869, si te fijas, ya pasaron nada más 6 años de cuando Dobereiner dejó las triadas, pasaron más de 30 años. Te decía yo que la ciencia empieza a acelerarse. ¿Por qué empieza a acelerarse? Porque había otros científicos haciendo muchos estudios, haciendo muchas investigaciones, y estas investigaciones las tomaban unos de otros para poder acelerar sus propias investigaciones. Está por ahí, digo, esto no lo anotes, digo, este es como solo comentario. El experimento de la hoja de oro, el experimento de la gota de aceite. Alguien ya por ahí empezaba a hacer estudios o experimentos sobre los rayos catódicos. Los Curie ya estaban haciendo sus propias investigaciones. En 1869 llega un científico de nombre Mendeleev. A ver, déjame ver, es Mendeleev, así, de origen ruso, ¿sí? Y él empieza a tomar, obviamente, no solamente de Johann Dobereiner, sino también de John Newlands, empieza a organizar los elementos de tal manera que aparece la primer tabla periódica. ¿Por qué se llama periódica? Porque obedece a periodos. Ahorita te voy a explicar qué significan los periodos. Aquí le voy a poner un asterisco. Ajá. Entonces él empieza a analizar los elementos en base a la masa atómica, es decir, ¿quién pesa más? Este pesa así, este pesa más, este pesa más, este pesa más. Déjame decirte que, por ejemplo, en la tabla periódica, el elemento número 1 es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un peso, pero el siguiente elemento, si no mal recuerdo, creo que es el berilio, hidrógeno, litio, pesa más, y el que sigue pesa más. El oxígeno, que es el 8, pesa mucho más. Entonces los van ordenando en base a su masa. Así es como empezaron a organizar, en este caso Mendeleev, la tabla periódica, en base a lo que pesaba cada elemento, porque ya para este entonces, imagínate, ya los científicos sabían cuánto pesaba un elemento. Ya te estoy hablando de estudios muy avanzados, pero muy avanzados, porque estaremos de acuerdo que en la época de Johann Dobereiner no había muchos estudios y tampoco había muchos aparatos como que para usar, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el tiempo y la ciencia, se van inventando nuevas cosas, de tal manera que, bueno, que se va organizando ya la primer tabla periódica.
Ajá, entonces aquí voy a poner, se organizan los elementos, lo voy a recorrer un poquito la pantalla, ¿eh? Se organizan los elementos en base a su masa atómica, ¿sale? Vele copiando, por favor. Pero ¿qué crees que aún así había ciertos espacios, ¿no? Todavía faltaba por descubrir nuevos elementos. Ajá. Entonces, ya para años después, te estoy hablando del año de 1913, y algo entre comillas más reciente, bueno, ya con un poquito más de 100 años, aparece Henry Moseley, creo que sí, así se escribe, Moseley, ajá. Él es de origen inglés, otro inglés llega, y él utiliza en sus experimentos, utiliza los rayos X, que ya es un experimento que como antecedente de los rayos X están los rayos catódicos, y de los rayos catódicos está el experimento de la hoja de oro, de la gota de aceite. Bueno, ya es algo más complicado, pero él utiliza los rayos X, y entonces se empieza a determinar el número atómico. Ahorita vamos a esas partes, ya te las voy a explicar. Entonces aparece el número atómico. ¿Qué hace ese número atómico? Lo que hace el número atómico es dar a conocer, o se conoce con él, el tamaño del átomo. Déjame decirte que entre cada uno de los descubrimientos o de las organizaciones de la tabla periódica, por ejemplo de Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Moseley, hay mucho más que hablar, hay mucho más que hablar, pero ahorita te lo estoy dando así como de una forma muy digerible, para que cuando tú lo veas, de esto ya no te cueste tanto trabajo y tú ya tengas idea de qué se trata esta situación, ¿ok? Entonces, de cada uno de ellos todavía hay más de qué hablar, ¿sí? Para poder entender todo esto que estamos hablando de la organización de la tabla periódica, es necesario que entonces hablemos, aquí te lo voy a poner, del átomo. Ayer decíamos que el átomo se define como la partícula más pequeña de la materia, y yo te decía que hoy en día el hombre se ha encargado de abrir ese átomo, y lo que ha hecho es sacar más materia, lo que se conoce como antimateria, pero la antimateria no es parte de nuestro curso, ¿sale? Eso es más profundo y sinceramente no te serviría para iniciar tus primeras clases de química. ¿Cómo está conformado el átomo? Para esto, pues, en la siguiente clase vamos a hablar de los diferentes modelos atómicos, porque para llegar al modelo de un átomo, también hubo diferentes científicos que hablaron de cada uno de esos modelos. Bueno, cada científico propuso su propio modelo hasta llegar al modelo más complejo, ¿no? Las órbitas tienen un nombre. Pueden llamarse simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O también pueden tener el nombre de K, L, M, N, O, P y Q. Cualquiera de los dos nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pueden ser, o también K, L, M, N, O, P, Q, ¿ok? Y aquí vas a ver dos filas. Aquí están divididas así. Ajá, cada cuadrito, cada rectángulo, bueno, es un elemento diferente. Bueno, tu tabla periódica tiene más o menos esta división. Digo, no voy a hacerla toda, ¿no? Imagínate.
pues para eso tienes ahí la tabla periódica, ¿no? Más o menos algo así. Algo así. Y tienes aquí un primer elemento que dice H. Ese elemento se conoce como hidrógeno. Es un gas, es el primer elemento de toda la tabla periódica. De hecho, por ahí, de acuerdo a tu tabla que tengas, vas a encontrar el número 1. Quiere decir que es el número 1 de la tabla periódica. Pero también, lo voy a recorrer ahora a mi pantalla, pero también quiere decir que tiene en su núcleo un protón, un neutrón, y aunque tiene sus 7 órbitas, 3, 4, 5, 6, 7, nada más tiene un electrón. Un poquito más abajo vas a encontrar, por ejemplo, al potasio, vas a encontrar la letra K. Este tiene el número 19. Ese 19 quiere decir que en su núcleo, ya es un núcleo más grande. ¿Por qué más grande? Porque imagínate, tiene 17 protones, tiene 17 neutrones, no me van a caber todos, pero es un núcleo mucho más, pero mucho más grande. Ajá. Entonces tiene 17 protones, tiene 17 neutrones, y a su alrededor están girando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a estar girando 17 electrones. Ajá. Posteriormente, ya cuando avancemos más en nuestro curso, te voy a enseñar a acomodar los electrones. No nada más se meten así como metes tu ropa en tu closet. No, no es así, sino que hay una regla matemática para poder acomodar los electrones por cada una de las órbitas, ¿sí? Y hay electrones que, bueno, que tienen todas sus capas llenas, ¿no? Hay átomos que tienen sus capas llenas, hay átomos que tienen mucho espacio y eso permite que se combinen con otros, ¿ok? Bueno, tu tabla periódica tiene aquí unas letras, por ejemplo, dice 1A, aquí dice 2A, y así va avanzando, ¿no? Posteriormente vas a ver por ahí 1B, por aquí más o menos, 1B, vas a ver 2B, vas a ver 3A, por aquí 1, 2, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, bueno, por aquí me faltó aquí una parte, aquí dice en números romanos 8A. Eso que yo acabo de poner se conocen como grupos. Los grupos van de manera vertical. Ahora, si tú cuentas las filas de arriba hacia abajo, por ejemplo, estas que están así, esas que están así se conocen como periodos. Ahora, a mí me gustaría que contaras cuántos periodos hay de arriba hacia abajo sin contar las celdas que están hasta abajo, ¿eh? ¿Cuántos periodos hay? De arriba hacia abajo, desde donde está el hidrógeno hasta donde está el francio. Hay 7 periodos. ¿Y sabes por qué son 7 periodos? Porque son 7 órbitas. Ajá. Entonces los periodos están relacionados con el número de órbitas. Todos los átomos tienen 7 órbitas. No hay uno que tenga 6, 5, 4, 3 o nada más una, o que tengan 9. No. Todos, absolutamente todos, tienen solamente 7 órbitas. No hay más. ¿Qué pasa con los de aquí abajo? Estos de aquí abajo, ¿qué onda? Bueno, esos que están ahí abajo se conocen como tierras raras. Ajá. Que obedecen a dos grupos, los lantánidos y los actínidos. Ajá. ¿Qué son esos? Bueno, esos dos grupos que están ahí abajo entran dentro de dos elementos que están en la parte de arriba. Ahora déjame buscar cuáles son los números. El número 89, por aquí está uno que dice AC, 89, ahí entran los actínidos. Ajá. Ahora déjame buscar al lantano, ¿dónde está ese? La verdad, esos no me lo sé, ¿eh? Te mentiría yo
Si te dijera que me lo sé. Estoy buscando al lantano. Ah, arribita está. Arribita está el lantano del actinio, que es La. Repito, mi tabla periódica que dibujé no es la misma esa. Le faltan más celdas, ¿no? Pero no le iba a dibujar toda. Que es el número 57. Ese es el lantano, ahí entran los lantánidos. Todos esos que están ahí abajo, que se conocen como lantánidos, entran ahí. Porque haz de cuenta, ¿cómo explicártelo? Son como hijos del lantano, y los otros son como hijos del actinio, los actínidos, ¿sale? Todos tienen así características casi igualitas, pero hay algo que los va cambiando, ¿sale? Entonces tu tabla periódica así es como está ordenada a grandes rasgos. Voy a poner características. Dentro de las características de la tabla periódica, bueno, está el que hay grupos que van de manera vertical. Está que hay periodos que están de manera horizontal y que recuerda que son 7, ¿no? Que están relacionados con ¿quién? Hay una relación con las órbitas. Estoy hablando de este. Ajá. Dentro de las características de la tabla periódica existen metales. Existen elementos que se consideran no metales. Existen elementos que tienen un poquito de metal y un poquito de no metal. A esos se les conocen como metaloides. Existen elementos que son sólidos, como el hierro o fierro. Aquí lo voy a poner. Hierro o fierro. El oro. El cobre. Tú dirás, ¿por qué no ponen los nombres? Ah, no, perdón, ese es cobalto, perdón. Cobre no es así. Cobre es Cu. Porque para que ya te vayas poniendo a estudiar, vayas leyendo tu tabla periódica, y recuerda que cada elemento tiene su nombre, pero también su símbolo. En este caso, el símbolo del hierro o fierro es Fe, del oro es Au, del cobre es Cu, ¿ok? Existen elementos que son líquidos. Líquidos como por ejemplo el mercurio. Existen elementos que son gaseosos, como el oxígeno, el criptón. El cloro también puede ser un gas, también puede ser un líquido, pero no se puede convertir en sólido. ¿Sale? ¿Qué otra característica de la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica también nos proporciona el número de protones, electrones y neutrones de cada átomo. Entonces lo voy a poner aquí. Proporciona el número de protones, neutrones y electrones, ¿sale? Entre muchas otras cosas, hay tablas periódicas que nos dicen incluso la forma que tiene el átomo, ¿no? Pero bueno, no todas las tablas periódicas lo mencionan, solamente algunas, ¿ok? Dentro de esto, bueno, te decía yo que nos mencionan el nombre y el símbolo. Lo voy a poner un poco más a la derecha. Se proporciona nombre y símbolo. Por ejemplo, Ca, bueno, el calcio tiene como símbolo Ca. El rubidio tiene como símbolo Rb. El oxígeno tiene como símbolo la O. No vamos a escribir todos, ¿no? Sino para qué tenemos la tabla periódica. El boro
tiene como símbolo la B. Y así cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un nombre y tiene un símbolo, ¿ok?